¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al curso de Cirugía 2. Mi nombre es Ricardo Carrillo y yo voy a dictar las ramas que pertenecen a Cirugía 2. Y ustedes ya han llevado el ciclo pasado en noveno, ¿no? Cirugía general y cirugía especializada. Y como ahora la décimo, ¿ok? Van a llevar una área quirúrgica netamente, que es neurocirugía. ¿Ok? Y áreas que son de parte clínica y de parte quirúrgica, que son principalmente urología, oftalmología y otorrinolaringología. ¿Ok? Esas son las 4 ramas de cirugía 2. Cada una da 12 temas. ¿Ok? Cada una. A nivel de notas en cirugía 2, en el componente número 1, ¿sí? Evalúan las simulaciones, ¿ok? O sea, el grabar videos o grabar haciendo técnicas, ¿ok? O procedimientos simulados vale nota en cirugía 2, no es como cirugía 1. ¿Qué más? Que acá oral de participaciones en clases y de tus, más que todo participaciones, tus aportes, que se denominan actividad clínica. ¿Ok? La 1 y la 2 pertenece obviamente a la primera unidad y segunda unidad. Simulación es el promedio de las dos unidades. ¿Ok? ECOE, como ven, vale el 45% del primer componente. Y solo hay un ECOE, que es al final. Y este ECOE es el más rápido que existe en todo clínica quirúrgico virtual porque son nada más 5 a 3 minutos, ¿sí? De entrevista cara a cara con el doctor. Te puede poner imágenes o diapositivas y tú, o él puede ser el paciente, ¿no? Y tan solo tienes que diagnosticar, tratar bien, ¿ok? Entonces recuerden. Luego está el examen parcial, ¿sí? Son 40 preguntas. Luego está el componente 2, está las notas de los pretest de primera unidad, de segunda unidad. El portafolio netamente solamente casos clínicos, no es como en cirugía 1 que era caso de opinión documentada, ya que la opinión documentada tiene su propio componente. Ok, el examen final. Eso en sí es cirugía 2. Las clases de cirugía 2 son de lunes, miércoles y viernes. Y tú te preguntas qué hago los martes y jueves y sábado. Bueno, estos 3 días son de psiquiatría. ¿Ok? Entonces, como ven, es mucho menos pesado que cirugía 1 era de lunes a sábado o de lunes a viernes. Ya. Entonces recuerden, chicos, las rotaciones son en sí cada 2 semanas. ¿Ok? O sea, 2 semanas neuro, 2 semanas uro y así sucesivamente. Este es el horario de la academia. Día, tan solo por inaugurar, lo he hecho yo y vamos a tocar urología. ¿Ok? Luego desde la otra semana, el lunes va a ser netamente otología dictado por Renzo Luján. ¿Sí? Yo voy a dictar nada más urología, neuro y oftalmo. ¿Ok? Como ven, todo lo que está en moradito son los temas que más vienen en el parcial y en el final. ¿Sí? Acuérdense. Entonces, como ven, existen muchos temas en cada área. Y esto de acá también viene en el ENAM. ¿Sí? No es tan preguntado, pero sí vienen preguntas precisas, por así decirlo, de temas que también están de color moradito. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a hacer urología. Y luego la otra semana, netamente va a ser martes urología. ¿Ok? Entonces, urología, doctores, recuerden que es un área clínica y quirúrgica en donde mi sistema a trabajar va a ser el sistema urinario, ¿ok? Y el aparato masculino. Acuérdense. Urología ve el sistema urinario conformado, ¿no? Y las vías urinarias y el aparato reproductor masculino. ¿Ok? Recuerden eso ve urología. Urología también
tiene algunos temas que se repiten de nefrología de medicina 1, ¿sí? Pero netamente son temas estructurales, ¿ya? No son temas funcionales como ácido bases o no, ¿ok? Tampoco alteraciones electrolíticas, síndrome nefrítico, nefrótico, eso es funcional. Acá en urología más que todo ven el sistema urinario de parte estructural, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la bibliografía que yo recomiendo que lean? Y estas positivas lo he hecho con esta bibliografía principalmente, que el Campbell no toman tanto, pero es el libro base que te dice el sílabo, ¿sí? Lo pueden descargar gratis en PDF, está la última edición. Yo recomiendo que siempre los PDF lo descarguen en inglés, porque está original en books médicos, ¿ok? O sea, se puede seleccionar y todo eso, no es escaneado. Y en sí, casi la mayoría de preguntas, la mayoría de tratamientos actualizados son de las guías, ¿ok? Lo voy a cambiar de color, no se nota, de las guías de la Asociación Europea de Urología. Sí, la americana también sirve, pero no es acá en el Perú la tendencia es hacer caso mucho más a las guías europeas de urología, ¿sí? Ustedes pueden colocar en Google, ¿no? La Asociación Europea de Urología, obviamente en inglés, y le va a salir la página principal, y ahí les van a salir las guías, ¿sí? Como subcomponente ahí en la página web. Y en esas guías van a estar todos los temas que van a ver en cirugía 2 en parte de urología, y obviamente ahí pueden profundizar mucho mejor, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el primer tema de urología que van a ver? Recuerden que las rotaciones va a depender de cómo ustedes los agrupen, ¿ok? Algunos comienzan con neuro, otros con uro y así dan vuelta. Pero en sí, en los dos ciclos anteriores, ¿no? Se repetió que primero, en ese orden, ya es neurocirugía, segundo es oto, tercero es oftalmo y cuarto es uro. Entonces, la rotación va así. Si yo comienzo en oto, roto en oftalmo, en uro y termino en neuro para mi parcial. Si comienzo en neuro, sucesivamente. ¿Ok? Pero en este orden. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un tema muy importante, sí, que es la hiperplasia benigna de próstata, muy preguntado en los exámenes de salud del ENAM y del residentado, con respecto a la parte urológica, ¿no? Lo primero, vamos a ver dos patologías en sí hoy día de próstata, ¿ok? Que son la hiperplasia y el cáncer, que son netamente diferentes. ¿Por qué? Porque algunos piensan que la hiperplasia me puede dar cáncer, ¿ok? Eso borla de su mente, ya que si ustedes recuerdan patología general y se van al tema de adaptaciones celulares, la hiperplasia es una adaptación, ¿ok? Y al ser adaptación es reversible y es benigna. Recuerden eso. En cambio, un cáncer, si quieres citar predecesores del cáncer, tiene que ser metaplasia o displasia, que también son adaptaciones celulares, pero son netamente premalignas. ¿Ok? Entonces la hiperplasia no me da cáncer de próstata. Ese es un punto importante, ¿ya? Pero lo que vamos a tocar hoy día es hiperplasia, o también conocida con sus siglas HBP, y cáncer de próstata. ¿Ok? Como ven, doctores, la próstata tiene una división anatómica que se lo planteó, ¿no? Lovelace, ¿sí? Como ven aquí. Esperen, ya. En esta división anatómica, la próstata se divide en lóbulos, ¿sí? Lóbulo medio. Esto acá es un corte transversal, ¿sí? Corte transversal de próstata, ¿ya? Esto es anterior, esto es posterior, lateral. ¿Ok? En el centro, ¿quién está? La uretra prostática. ¿Ok? Entonces, en el lóbulo medio, lóbulo posterior, anterior y los lóbulos laterales izquierdo y derecho. Entonces, ¿para qué eso es importante? Para poder ser un concepto básico de que en el lóbulo medio, según la división anatómica de este señor, ¿sí? La hiperplasia benigna de próstata es mucho más frecuente que se desarrolla ahí.
¿Por qué? Porque en el lóbulo medio, doctores, existen glándulas muy abundantes que se denominan glándulas mucosas y submucosas. Acuérdense. ¿Ok? Entonces, la hiperplasia benigna de próstata es producto, tiene dos componentes. ¿Por qué? Porque la próstata tiene dos tejidos principales, ¿sí? Un tejido muscular o fibromuscular, porque es una combinación de conectivo con fibras musculares lisas, y un tejido epitelial, ¿ok? En el componente epitelial, el epitelio glandular es el que hace hiperplasia. ¿Pero qué epitelio glandular es el que hace hiperplasia? Las glándulas mucosas y submucosas. Las principales no tanto, ¿ok? Las principales son las que más que todo se relacionan con el desarrollo de cáncer de próstata, ¿ok? Entonces recuerden eso, doctores. Conceptos básicos, ¿sí? Lóbulo medio, ¿ok? Pero les digo que esta división anatómica para cáncer de próstata o para HEP no se usa mucho. Más se utiliza el modelo histopatológico o la clasificación por zonas histopatológica de McNeil, ¿ok? Entonces, esta división histopatológica lo van a encontrar en cualquier libro de patología o histología, ¿sí? Es un modelo mucho más anatopatológico, o sea, más referencia al nombre de hiperplasia, y es por eso que es el más recomendado en enseñar como concepto básico, ¿ok? Que lo divide a la próstata en zonas, ¿sí? La zona central, ¿ok? La zona transicional, la zona denominada fibroestroma anterior, que está compuesto netamente por tejido fibroso y muscular, y la zona periférica, ¿sí? Entonces, ¿qué punto que es importante, doctores? Que la HEP, ¿sí? Es mucho más frecuente en la zona transicional, que en sí, si vamos a la zona transicional, se encuentra en dónde? Aquí, doctores, en el lóbulo medio. ¿Ven la relación de Lovelace y McNeil? La zona transicional es la que más se refiere en los libros. Entonces recuerden, la ubicación para que haya hiperplasia o donde surge la hiperplasia benigna de próstata es la zona transicional, que tan solo pertenece a un 10% total del volumen de la próstata. En cambio, la zona periférica pertenece al 70%, ¿sí? Y esta zona periférica es la que más se relaciona en la ubicación del cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque la zona periférica alberga glándulas principales. ¿Sí? Recuerden que les ha dicho que las glándulas prostáticas principales que se ubican en la zona periférica son las que desarrollan cáncer de próstata. O sea, el adenocarcinoma de próstata. Y al decir adeno, hablamos de qué? De glándula. ¿Ok? Carcinoma es porque es maligno, ¿no? Ya, recuerden eso. ¿Qué más deben de saber, doctores, como conceptos básicos? Que la próstata tiene relaciones anatómicas, ya. A nivel anterior, como ven aquí, miren, esta es la próstata de un paciente varón, corte transversal de próstata, acá se ve el recto, entonces este es la límite posterior, por así decirlo, relaciones posteriores. Acá está relación anterior y lateral, ¿ok? Entonces, ¿qué deben de saber, doctores? Que a nivel anterior se encuentra el famoso plexo venoso de Santorini, ¿no? O plexo venoso prostático. ¿Qué más? Que alrededor existe la famosa bandeleta neurovascular. ¿Ok? Si yo cuando realizo una prostatectomía, o sea, sacamos la próstata de manera quirúrgica y lesiono esta bandeleta neurovascular, en el paciente existe una complicación postoperatoria muy frecuente que es la disfunción eréctil. ¿Ok? Acuérdense, disfunción eréctil. ¿Ya? Cuando daño las bandeletas neuromusculares. Es importante. Recuerden que acá está la uretra prostática, ¿sí? Lóbulo medio, zona transicional donde más haces HBP. ¿Y qué más es importante? La relación de la próstata con el recto.
¿Ok? Esta relación de la próstata con el recto, para mí clínicamente es muy importante porque aquí viene el examen físico que se le debe hacer a todo paciente, ya, con sospecha de HEP, el tacto rectal. ¿Ok? Ustedes deben de saber la técnica del tacto rectal, doctores. ¿Por qué? Porque esta técnica de tacto rectal, ¿sí? Lo toman en el ECOE. Te ponen un caso clínico, ¿sí? Te ponen un caso clínico, ya. Principalmente puede ser cáncer o HEP. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para que ya vayas viendo cuál es el perfil de un paciente típico con HEP y con cáncer de próstata, para poder diferenciar clínicamente. ¿Ok? Entonces te ponen un caso clínico y tú tienes que explicar y simular un tacto rectal. ¿Qué más, doctores? Ya habíamos hablado de lo anatómico, ahora vamos a hablar de lo histológico. ¿Por qué? Porque hasta preguntaron en un parcial, ¿no? Y son los conceptos básicos, y en los pretest también. Entonces, recuerden, ya hemos visto relaciones de la próstata, ¿sí? Ya hemos visto su clasificación histológica o anatopatológica y anatómica. Y ahora vamos a ver su componente histológico. ¿Y cuál es la importancia clínica de saber esto? Recuerden que la próstata es una glándula exocrina, ¿sí? O sea, tiene glándulas que tienen conductos que vacían sus sustancias que producen por, valga la redundancia, conductos o túbulos, ¿sí? Entonces, eso es importante. No produce hormonas. Las hormonas, como la testosterona, ¿ok? Pueden influenciar en esas celulitas, ¿ya? Entonces recuerden, es una glándula mixta, túbulo alveolar, ¿ok? Es una glándula mixta túbulo alveolar, ¿ya? Que netamente es exocrina, ¿sí? Que puede ser estimulada por hormonas, sí, que puede convertir hormonas, pero no secretarlas principalmente, o sea, convierte porque tiene enzimas que pueden darle como un ejemplo de estrógeno, ¿no? Convertirlo a otros metabolitos o con testosterona igual, ¿ya? Entonces, ese es el epitelio glandular, recuerden. Y ese epitelio glandular está rodeado de un estroma prostático que es principalmente tejido fibroso, tejido conectivo denso, mezclado con tejido muscular liso. ¿Ok? Entonces, a nivel hormonal, esa es la fisiopatología, ¿ya? A nivel hormonal, estimulamos la hiperplasia de este estroma, o sea, estimulamos la hiperplasia de fibroblastos con tejido muscular liso y estimulamos el epitelio glandular. ¿De qué glándulas? Recuerden, mucosas y submucosas. ¿Y eso que va a producir? El aumento del número de células, que se denomina en histología hiperplasia. Y como el número de células aumenta, va a aumentar el tamaño del tejido y eso aumenta el tamaño del órgano. Y al aumentar el tamaño del órgano, que es la próstata, ya vienen los síntomas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, en el epitelio glandular, que es de tipo pseudoestratificado, ¿ok? Acuérdense, ese tipo de epitelio pseudoestratificado, vamos a encontrar células que son luminales, que están más que todo hacia la porción luminosa o de la luz, ¿ok? De las glándulas, ¿ya? Como acá tenemos que estas células epiteliales luminales secretan el antígeno prostático específico, ¿ok? Este marcador, que se denomina en siglas PSA, ¿ok? El antígeno prostático específico, netamente sirve mucho para cáncer y HEP y también se puede diferenciar con esta prueba, ¿ya? Si es HEP o si es cáncer de próstata. En el HEP, el antígeno prostático no aumenta mucho, puede estar aumentado, pero no a niveles que ya vamos a ver que es el rango límite para un HEP. En cambio, en el cáncer de próstata, doctores, la PSA se eleva mucho, ¿ok?
y tiene una importancia en la mortalidad del paciente también. Luego tenemos células basales epiteliales y células neuroendocrinas. ¿Ok? Recuerden que las células epiteliales luminales son las que más dependen de los andrógenos para hacer hiperplasia. Y estas son las que más que todo producen la hiperplasia, o sea, aumentan su número, las células epiteliales luminales. ¿Por qué? Porque los andrógenos, como les digo, las hormonas, más que todo los andrógenos, como la testosterona en el hombre, juega un papel muy importante en el desarrollo de hiperplasia benigna prostática. Como ven aquí, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Ok? Varones, obviamente tiene que ser un varón, ¿sí? Varón, mayor de 50 años, ¿sí? Diferente al cáncer de próstata, que más que todo el cáncer de próstata es más frecuente, ¿ya? A partir de los 70 o 60 años. Pero el HDP, recuerden, varón, mayor de 50 años, ¿sí? También pueden ser de 50 para arriba, ¿ok? Puede tener o presentar antecedentes familiares de HDP, ¿sí? Más que todo su padre o su hermano de sangre, o sea, de primer orden. Acuérdense. Y el otro factor de riesgo es que haya andrógenos elevados, ¿sí? Andrógenos elevados, ¿ya? Que estimulen el aumento del número de celulitas en la próstata. Y mucho se ha relacionado la presencia que mi paciente varón de 50 años tenga síndrome metabólico, ¿sí? Recuerden eso. Acá se explica la fisiopatología, ¿no? Porque el síndrome metabólico, que más que todo es un paciente que tiene presión arterial elevada, glucosa elevada, triglicéridos elevados, y obviamente por ahí puede estar el colesterol elevado, ¿ok? Que tenga obesidad central, ¿ok? Esos pacientes es un paciente típico. Entonces recuerda, ¿un paciente típico cuál es? Paciente varón de 55 años, ¿no? Hipertenso, ¿sí? Obeso, ¿ok? Que presente, ya vamos a ver cuáles son las sintomatologías, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, esta es la historia natural y el cuadro clínico. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Qué es lo que pasa primero, doctores? Lo primero es, recuerden, ya tengo mis factores de riesgo, es un paciente mayor de 50 años, ya tengo un riesgo que es la edad. Otro, que mi papá haya tenido HDP, ¿sí? Que sea gordito, que tenga presión alta, que tenga glucosa elevada, ¿ok? Recuerden eso. ¿Y qué va a pasar? Que conforme pasen los meses, el paciente, su próstata va a crecer, ¿no? Va a ser hiperplasia, como les había dicho. Crece células, crece tejido, crece órgano. Y al crecer el órgano, obstruye, ¿qué cosa? La uretra prostática, ¿sí? Y más que todo, ustedes recuerden, ¿no? Que la zona transicional, o sea, la que está en el centro, en el medio, es la que más se afecta el HDP y es la que está más cercano, mejor dicho, a la uretra prostática, y es por eso que va a poder obstruirla mucho más fácil. Y al hacer una obstrucción de la uretra prostática, doctores, acá mi vejiga va a sufrir las consecuencias. Y una consecuencia es que acá yo tengo un músculo que se denomina músculo detrusor de la vejiga. ¿Ok? Recuerden eso, acá hay un músculo. Ese músculo va a ser por compensación y por hacer mucho esfuerzo, ¿no? Para hacer resistencia a esta obstrucción que está causando la próstata, ¿no? Porque, o sea, recuerden, hago una resistencia, acá aumenta la resistencia contra el flujo normal de la orina, ¿sí? Y acá tiene que aumentar su fuerza. ¿Y cómo aumento fuerza? Haciendo hipertrofia, una adaptación. ¿Ok? Recuerden, haciendo hipertrofia, y eso se denomina en la fisiopatología la hipertrofia compensadora del músculo detrusor de la vejiga. Recuerden, ¿ya?
Entonces, esa hipertrofia, ¿sí? Compensadora hace que compense los síntomas obstructivos. Y en un primer momento, el paciente no presente síntomas obstructivos, sino ¿qué cosa? Presente síntomas de la hipertrofia compensadora del detrusor, que se denominan sintomatología irritativa, ¿ok? O mejor dicho, también denominado, ¿ya? Síntomas del tracto urinario inferior. Recuerden eso, síntomas del tracto urinario inferior, que más que todo son síntomas irritativos en un primer momento, ¿ok? En los primeros meses o semanas el paciente empieza a presentar polaquiuria, o sea, un aumento en la frecuencia urinaria, ¿sí? Un aumento en la frecuencia urinaria de manera en las noches, que se llama nicturia. Otra es que el paciente presente situaciones de urgencia miccional. Otro es que el paciente quiere ir al baño de manera urgente, ya, pero no orina, ¿no? Tiene la sensación de que no sale la orina, pero ahí la siente, que está llena la vejiga. Se denomina tenesmo vesical, ¿no? ¿Ok? Esos síntomas, recuerden que son producto de la hipertrofia compensadora del detrusor. Aún ahí, en esos momentos, no hay sintomatología obstructiva, que es la que más se caracteriza la HEP. O sea, yo hasta aquí, ¿yo qué sospecho? Pues también tener un hito el paciente, porque los síntomas de tracto urinario inferior hay que saber sus otras causas, ¿ok? Y una causa muy común es el ITU, ¿ya? ¿Qué más? Deben de saber que la complicación más frecuente de la hiperplasia benigna de próstata es la retención urinaria aguda, ¿sí? Recuerden eso, la retención urinaria de orina es una complicación aguda muy frecuente en los pacientes con HEP, ¿ok? Esta retención aguda de orina lo vas a ver también en tu ECOE. ¿Por qué? Porque el único tratamiento médico, perdón, mejor dicho, el primer manejo médico que se hace una retención urinaria de orina, ya, es el cateterismo vesical, ¿no? Colocar más que todo una sonda de Foley, que es lo más común, ya, para poder vaciar, ¿no? La vejiga. Recuerden eso, retención urinaria aguda de orina, ¿sí? Causa muy común en este tema el HEP, ¿ya? Entonces, un paciente que tiene hiperplasia benigna prostática y consume antidepresivos, consume alcohol o consume antipsicóticos, estos de aquí ya producen una retención aguda de orina. Recuerden eso. Pasó el tiempo, ya. Mi detrusor se cansó, dijo, ya no puedo más. Mi hipertrofia, ya no me puedo adaptar más a este estrés. ¿Ok? Y deja de funcionar. Cuando deja de funcionar el detrusor, el músculo detrusor de la vejiga, se denomina claudicación del detrusor. ¿Ya? Producto de una hipertrofia del detrusor prolongada. Y recién cuando se claudica fisiopatológicamente el detrusor, ya no puede compensar los síntomas de obstrucción y es por eso que ya van a aparecer estos síntomas de obstrucción añadido a los síntomas irritativos. Entonces, ahí es cuando ya el paciente puede venir al urólogo, ¿no? Paciente de 50 años, con antecedente familiar de HEP, obeso, hipertenso, ¿ok? Que hace un mes presentaba nicturia y tenesmo y actualmente acude a consulta porque presenta un goteo terminal o postmiccional acompañado de chorro débil e interrumpido de la orina, o sea, sale gotitas, o cuando orina, se estanca la orina por la obstrucción y sale chorros nada más,
¿sí? Es como imagínate la manguera, estás regando tu jardín y presionas la manguera y va saliendo chorritos, ¿no? Así igual la uretra que está obstruida y la orina que es el agua que estás regando en el jardín, ¿no? Ah, tan solo acuérdense así, ¿ok? Entonces es importante, doctores. Esa es la sintomatología irritativa y obstructiva clásica de un HEP. Como le decía, hay que saber otras causas importantes de los síntomas de tracto urinario inferior o conocidos en inglés como LUTS. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos, doctores? Uno, la hiperplasia benigna prostática obstructiva, ¿no? Obviamente que me genera obstrucción. Esa es una causa de estos síntomas de tracto urinario inferior. Otro es un tumor de vejiga, que también lo vamos a ver más adelante, cáncer de vejiga, ¿sí? Un ITU, una infección urinaria, vejiga neurogénica, que también lo vamos a ver ya cuando hagamos incontinencia urinaria, ¿ok? Acuérdense. Y principalmente esas, ¿ya? A ver, otra que... No, principalmente estas. No, no se olviden nunca de ese diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Ya? Puede también haber una piedra, un cálculo, una litiasis en la uretra, ¿ok? En la uretra, no uréter, uretra, ¿ok? Tumor o cáncer de vejiga, ¿ya? Alguna falla congénita estructural de la uretra, también. Un ITU, vejiga neurogénica, ¿ya? Eso principalmente. Para evaluar la severidad, ¿sí? De la HEP existe el IPS, ¿no? El IPS es una puntuación internacional de síntomas de próstata. Y de aquí, tú sabiendo esto, puedes ya saber, perdón, tú sabiendo esto, tú ya puedes identificar qué síntomas puede estar en un paciente con HEP. Y hay síntomas de vaciado, ¿ok? Así lo clasifican, síntomas de vaciado y síntomas de llenado, ¿ya? Lo de vaciado principalmente, ¿qué preguntamos? Sensación de no vaciar la vejiga completamente. Recuerden, te lo puede decir el paciente, doctor, no puedo vaciar mi vejiga completamente. ¿Sí? Siento que aún sigue llena. ¿Ya? Esos son síntomas obstructivos, ¿no? Otra, chorros, que el paciente estuvo orinando y paraba y comenzaba de nuevo a orinar en chorros, síntomas obstructivos, ¿ok? Luego también tenemos el chorro de orina, ¿no? Un chorro de orina normal es así, en esta dirección, pero los pacientes con HEP orinan con este chorro, chorro débil, ¿ya? O sea, un ejemplo, estás así, el water está acá, o el inodoro, y los pacientes se tienen que pegar al inodoro porque su chorro es débil, ¿no? Imagínense que acá hay un paciente con HEP, ¿ya? Entonces, acuérdense que los síntomas de vaciado hacen referencia a los síntomas obstructivos, ¿ya? ¿Qué más? El paciente orina en chorros, ¿ya? Orina varias veces en la misma situación, o sea, para y hace fuerza. Y ahí viene la pregunta, ¿cuántas veces ha tenido que hacer fuerza más que todo para otra vez, o para orinar, o para ese chorro que faltaba hacerlo salir? ¿Ok? Todos esos síntomas de vaciado que estamos viendo son síntomas obstructivos, en otras palabras. ¿Ya? Es importante. Otras. ¿Cuántas veces ha tenido que volver a orinar, ¿sí? Luego de haber orinado hace 2 horas. ¿Ok? En otras palabras, acá estamos hablando de polaquiuria, ¿sí? Aumento de la frecuencia miccional. ¿Ya? Otro, paciente con urgencia miccional. Está tan urgente por ir a orinar que ha tenido dificultad para aguantarse esas ganas. ¿Ok?
Esa es importante. Y lo otro, que cuántas veces se ha levantado para orinar en las noches, ¿sí? Eso se llama nicturia. Entonces, en otras palabras, doctores, los síntomas de vaciado son los síntomas obstructivos que hemos visto y los síntomas de llenado son los síntomas irritativos. ¿Ok? Es importante. Entonces, un paciente típico de HEP, ¿cómo es? Chorro débil, hace fuerza para orinar, sale poco orina o muy débil. ¿Ok? Se levanta por las noches hasta varias veces para poder orinar. ¿Ok? Durante en el día, ¿sí? Tiene que orinar varias veces y tiene dificultad para aguantarse las ganas de orinar porque sí o sí tiene que ir al baño. Y si va al baño, puede que no orine nada, tenesmo, ¿no? Y siente que aún siga llena su vejiga, ¿ya? Es importante. Ese puntaje sirve mucho, si el IPS, sirve mucho, ¿ya? Acá sé el puntaje, ¿no? De 0 a 5 y acá como el paciente puede responder en esas escalas teóricas. Y otro criterio que maneja el IPS es la calidad de vida que el paciente tiene con estos síntomas de vaciado obstructivos y de llenado o irritativos. ¿Ok? Es importante la calidad de vida, o sea, si está encantado o si está fatal con estos síntomas. Entonces, la evaluación clínica es un algoritmo. ¿Ok? En la evaluación primaria del HEP hay que hacer una historia clínica completa. ¿Sí? Se recomienda realizar un IPS ya a todo paciente con HEP o sospecha HEP que presente LUTS, o sea, paciente varón mayor de 50 años con síntomas de tracto urinario inferior. ¿Sí? Acuérdense eso, paciente mayor de 50 años con síntomas de tracto urinario inferior, hay que hacerle ¿qué cosa? Su historia completa, antecedentes, verificar más síntomas, más que todo obstructivos. Y eso como lo hago con el IPS también, ¿no? Hay que realizarle un tacto rectal, ¿ok? Eso es hasta ahí netamente semiológico, ¿no? O sea, anamnesis y examen físico. ¿Ya? Anamnesis y examen físico. En exámenes auxiliares, recomiendo utilizar ya un examen de orina completo. ¿Sí? El examen de orina completo descarta ITU, ¿ok? Descarta prostatitis, que es un diagnóstico diferencial de HEP, que vamos a verlo cuando llevemos infección de tracto urinario en varones, ¿ok? Entonces recuerden, el tacto rectal ya vamos a ver cuáles son las características semiológicas de un HEP, ¿ok? Entonces, siempre recuerden en urología, en lógica, por experiencia propia leyendo esto, ¿sí? Siempre piden en su plan diagnóstico un examen de orina completo. Es la prueba esencial de enfermedad urológica, ¿ya? Examen de orina completo. Recuerden eso. En la mayoría de problemas, ¿ok? Eh, luego tenemos, ¿ok? Luego tenemos otro examen auxiliar que se denomina el volumen residual postmiccional. ¿Cómo yo saco ese volumen residual postmiccional? Con una ecografía? De imagen esencial, ¿sí? Primera imagen que yo hago en un paciente con HDP, ecografía. Recuerden eso, nada más. Es importante, doctores. Ya, la ecografía va a ser la primera imagen o el diagnóstico por imagen que yo solicite en un paciente con sospecha HDP. ¿Ya? Es importante. ¿Y por qué evalúo el volumen residual postmiccional? ¿Qué significa esto, no? O sea, yo tengo acá mi uretra, acá tengo mi próstata total agrandada, mi uretra súper estrecha, ¿ok? Acá está la vejiga, ¿no? Entonces, recuerde que ya en este paciente hay más obstructivos que hacen que la orina se retenga. Y esta retención de orina, doctores, ya tiene un volumen elevado, que vamos a ver cuál es el volumen, después de orinar, que se denomina volumen que queda, o sea, residual, después de una micción. ¿Ok? Volumen que queda después de orinar, en otras palabras. Ese volumen
se va quedando de cada orina. Se va quedando, se va congestionando y va subiendo como complicación, ya va subiendo los uréteres y ya me va haciendo hidro, ¿ok? Nefrosis. Una complicación crónica del HEP, la hidronefrosis. Entonces, si yo tengo un volumen residual postmiccional significativo, hay que realizar ecografía renal. Porque acá he hecho nada más ecografía transabdominal para ver qué cosa. Vejiga. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hago ecografía renal, doctores? Para poder evaluar la hidronefrosis. Si existe, ¿no? Eso lo hacemos por precaución y para determinar también el grado de hidronefrosis que existe en el paciente. ¿Ok? ¿Y para qué prueba de función renal? Porque la hidronefrosis me genera una insuficiencia renal aguda post-renal, ¿no? Acuérdense, una insuficiencia renal post-renal. ¿Ok? Entonces, en una insuficiencia renal, ¿qué se eleva, doctores? Creatinina principalmente. Y eso pertenece a las pruebas de función renal de laboratorio. ¿Ok? Entonces recuerden eso. ¿Ya? ¿Qué más, doctores? Vamos a ver la uroflujo. Ya es otro examen también que se recomienda mucho según la guía europea. ¿Ok? La uroflujometría. Lo hacen también en varios hospitales acá en el Perú. Uroflujometría. Que en sí es medir el flujo. ¿Ya? El flujo urinario. ¿Ok? Entonces, por lógica, si mi HEP está dando mi uretra, el flujo urinario va a estar disminuido en un paciente con HEP. O sea, la uroflujometría me mide eso. ¿Ok? Y también tiene un significado muy importante, ¿no? Porque si menos flujo tengo, más obstruido está y más volumen residual postmiccional tengo y me puede hacer más la complicación crónica que le estoy diciendo, ¿no? La hidronefrosis. ¿Ok? Entonces es importante. Entonces en evaluación secundaria, recuerden, ¿no? Una ecografía renal, ¿sí? Unas pruebas de función renal, que son más que todo la creatinina, y hasta le puedo sacar una tasa de filtración glomerular, ¿ya? Se puede observar mediante un endoscopio, colocar por la uretra, y observar cómo se encuentra la próstata en el segmento de uretra prostática y cómo se encuentra la vejiga, ¿no? Eso se denomina uretrocistoscopia, ¿sí? Que es un método de endoscopía, en donde colocas una camarita ¿no? Por la uretra del paciente varón y va subiendo y subiendo y observando el obstruido o el grado de obstrucción de la uretra prostática. ¿Ok? También otras imágenes es el estudio de imagen transversal, que no es recomendable porque en un paciente con HEP tan solo basta con la clínica y algunos exámenes auxiliares no frecuentes, ¿no? Como un examen de orina completo, ¿sí? Tu ecografía vesical, ¿no? Tan solo con eso basta. ¿Ok? Más que todo, este estudio de imagen transversal se recomienda más para un cáncer de próstata. Eso sí, eso es importante, la TAC o la resonancia magnética. Entonces, el diagnóstico, como les digo, es clínico, o sea, paciente con síntomas de tracto urinario inferior, ¿ok? Varón mayor de 50 años, acuérdense, con síntomas de tracto urinario inferior, ¿qué le hago? Le hago su IPS, saco qué síntomas de vaciado tiene, ¿ok? Y cuántos síntomas de llenado tiene, ¿sí? Luego le realizo un tacto rectal. El tacto rectal, ¿ok? Recuerden, este es el tacto rectal. El tacto rectal en un paciente que es normal, el tamaño de la próstata aproximadamente es 2 centímetros por 3 centímetros, o algunos libros dicen 2 por 2. ¿Ok? O sea, 2 por 2. ¿Ya? O 2 por 3. Yo al presionar la próstata o palparla, es blanda. ¿Sí? Es blanda. Eso se conserva aún en el HEP. ¿Sí? Ese, esa consistencia blanda. ¿Ok? Eso cambia en el cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, el tacto rectal va a ser que la próstata está dura. ¿Ok? También llamada textualmente como indurada. La superficie sigue conservándose lisa, irregular. En cambio, en el cáncer de próstata es nodular. ¿Ok? Recuerden eso.
La sensibilidad es indolora, ¿sí? La temperatura es normal y es en comparación a qué cosa, doctores, al cáncer de próstata, en donde es fija, ¿sí? No se puede mover la próstata, es nodular y es dura. En cambio, la prostatitis aguda en un tacto rectal es caliente, es dolorosa, ¿sí? Esas son diferencias de examen físico o de tacto rectal. Acuérdense eso. Otra cosa importante, el antígeno prostático específico o PSA. ¿Ok? Recuerden que el PSA, ya, existen dos formas, el PSA total y el PSA libre. Recuerden, el PSA libre es el PSA que está en la sangre, el PSA total es el de la sangre más el tejido prostático, o sea, lo que está en la reserva de la próstata de PSA. ¿Ya? Entonces recuerden, PSA total y PSA libre. El diagnóstico de HEP es que la PSA total, sí que es lo primero que se saca, sea inferior a 4 nanogramos. ¿Ok? Eso es lo normal, o sea, paciente con síntomas de tracto urinario inferior. En el tacto rectal, la próstata está aumentada de tamaño, es blanda, indolor y móvil. ¿Sí? Acuérdense. Y la PSA sale 3 nanogramos por mililitro, yo ya voy sospechando en mi diagnóstico de HEP. En cambio, si yo tengo un paciente con síntomas de tracto urinario inferior, con un tacto rectal, con un tacto rectal que me refleja también HEP, o sea, es aumentado, no blando, liso, indoloro, móvil, pero está aumentado de tamaño. Pero la PSA total sale, un ejemplo, 8, ya, sale 8. Yo digo, hay que sacar y solicitar PSA libre. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer un cociente, una división entre la PSA libre y la PSA total. Esa división, ok, si me sale más del 20%, o sea, en esa división 0.2 y lo multiplico por 100% y esto me sale más del, del 20%, yo puedo asegurar que es HEP. ¿Ok? Recuerda eso. ¿Ya? O sea, si yo tengo un HEP como clínica y el PSA me sale aumentado, hay que solicitar PSA libre para poder hacer mi división y asegurarme que sea más del 20%. ¿Por qué? Porque existe una clínica de cáncer que puede ser muy parecida al HEP y la PSA está aumentada. Y yo sí o sí tengo que sacar mi PSA libre. ¿Sí? Y la PSA libre, ¿ok? En un cáncer de próstata debe ser menor a esto. Y si es menor a esto, yo sospecho de cáncer de próstata y ya no de HEP. ¿Ok? Recuerden eso. ¿Ya? La uroflujometría menor a 10 mililitros por segundo de flujo urinario. Y la ecografía urológica me revele un residuo postmiccional más de 100 mililitros. ¿Ya? La ecografía, ¿qué, doctores? Es importante para sacar el volumen de próstata. Por ahí lo pueden anotar. ¿Ya? Acuérdense, además de sacarme el volumen residual postmiccional, me saca el volumen de próstata, o sea, el tamaño específico o volumen. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones de la HEP? La retención aguda de orina. Acuérdense, esa es la complicación más frecuente del HEP. ¿Ya? Otras complicaciones que les puedo mencionar es como que el paciente retiene orina y puede hacer infecciones del tracto urinario. ¿Ya? Infecciones del tracto urinario. Otra, que desarrolle hidrouréter o hidronefrosis. ¿Sí? La acumulación de orina, ¿qué más hace? Litiasis vesical. ¿Ok? Litiasis vesical. ¿Ya? Puede haber hematuria, puede haber un divertículo vesical, va a haber un aumento tanto de presión intravesical, ¿ya? Intravesical, que por acá la pared muscular se debilite y salga un divertículo vesical.
Y toda esta complicación también puede afectar como en neuropatía obstructiva infravesical, que en otras palabras es el HEP, que deteriore la función, ¿no?, renal, haciéndome como complicación una enfermedad renal crónica por HEP. ¿Ok? Entonces acuérdense eso. Cualquier complicación que tenga el paciente o se encuentre en el paciente en el momento del diagnóstico, cualquiera de estas, ya recuerden, es una indicación de cirugía cuando uno trata de hacer un tratamiento médico, ya, cuando uno realice tratamiento médico para cualquiera de estas complicaciones y son refractarias o severas, es una indicación absoluta para, ok, en otras palabras, retención aguda de orina resistente al tratamiento o al cateterismo vesical, ok, infección del tracto urinario recurrente, severa o refractaria al tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico en general para el HEP? Comenzamos con los cambios de estilo de vida, ¿sí? Uno, ¿qué hacemos con el paciente? Educar, pues, explicarle lo que consiste el HEP y al explicarle lo que consiste el HEP, lo tranquilizamos. ¿Por qué? Porque le decimos que no es cáncer y que el HEP no evoluciona a cáncer, ¿ok? Hay que hacer un seguimiento periódico y hay que cambiar el estilo de vida, ¿ya? ¿Y para qué cambiamos el estilo de vida del paciente? Para poder disminuir los síntomas de tracto urinario inferior que presenta, ¿ya? ¿Y eso cómo es? Que el paciente puede salir, ¿ok? Puede salir a la calle y como tiene HDP, tiene urgencia miccional. Y además, esos chorros débil, como ven aquí, doctores. Mire, chorro débil ya en comparación del joven, ¿ok? Esos síntomas, ¿cómo los puedo cambiar como estilo de vida? Uno, reducción de la ingesta de líquidos en momentos específicos, ¿no? Si el paciente quiere ir a la calle, que no tome agua, porque si no en la calle puede pasar una situación muy vergonzosa o muy incómoda para él por los síntomas del tracto urinario inferior. ¿Ok? ¿Qué más? Evitar más que todo la ingesta de cafeína o alcohol que puede hacer una retención urinaria de orina. ¿Ok? Existen también técnicas para poder disminuir la urgencia miccional. Y eso acuérdense, ¿cómo se aplica? Uno, distracción. ¿Ok? ¿Qué técnicas de distracción pueden utilizar los varones para poder disminuir la urgencia miccional? Apretar el pene, más que todo el glande, ya, hacer ejercicios de respiración e inspiración para calmarse y también hacer trucos mentales para no pensar en ir al baño. ¿Ok? Eso es lo que se aconseja en un paciente, el cambio de estilo de vida. ¿Ya? Entonces acuérdense eso. Hay que sustituir medicamentos por otros que no hagan efectos urinarios, así como antidepresivos. Hay que cambiarlos principalmente. Y se puede realizar un entrenamiento urinario, o sea, el paciente orina tan solo en las noches, ¿ok? Cuando va a casa y no cuando esté en horario de trabajo, principalmente para no presentar momentos incómodos con los síntomas de tracto urinario inferior. ¿Ya? Una complicación, recuerden que es la retención aguda de orina. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Un paciente con HEP, ¿sí? O sea, ya diagnosticado con HEP. O puede que todo es frecuente que les pongan caso de pacientes ya con HEP, o sea, paciente de 55 años con síntomas de tracto urinario inferior, tal, eh, referente a HEP, PSA de 2 nanogramos, el PSA total, presenta una incapacidad de orinar o expulsar la orina durante varias horas. Acá no hay chorros, acuérdense, acá es totalmente retenido la orina. No puede orinar el paciente. Quiere orinar, pero no, es incapaz. ¿Ok?
y no orina durante horas, ¿sí? Y puede aumentar y distender tanta la vejiga del paciente por esa retención de orina que empieza a dolerle en el hipogastrio, donde se ubica, ¿no?, la vejiga, ¿ya? Uno en el examen físico puede palpar la vejiga en forma de globo y eso se denomina globo vesical, ¿ok? ¿Ya? Y el paciente tiene necesidad de orinar, pero no puede, es incapaz. Y al ser incapaz, hay ausencia de diuresis. Y como es incapaz, retiene orina, la vejiga se palpa y es dolorosa a la palpación o como él mismo como síntoma lo refiere, ¿no? ¿Ok? Entonces, el manejo inmediato para una retención aguda de orina, cateterismo vesical o sonda vesical, también conocido. ¿Ok? Más frecuente es conocido como sonda vesical. ¿Ya? Como es un proceso invasivo, siempre en todo proceso invasivo nunca se olviden de realizar un consentimiento informado al paciente. ¿Ok? Colocamos al paciente en decúbito supino, ¿ya? Y vamos a hacer materiales. Los materiales que necesitamos, ¿cuáles son? Lidocaína en gel, lubricante, ¿ya? Clorexidina, o más que todo clorexidina es lo que se recomienda para hacer la asepsia, ¿ok? Una bolsa colectora, que es lo que ven aquí, una sonda vesical, que lo que se recomienda es una sonda Foley, ¿ya? Y una jeringa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos, doctores? ¿Qué hacemos? Nuestra bioseguridad, que es el lavado de manos, colocamos nuestro equipo de protección personal, que es mascarilla, gorro quirúrgico, guantes, ¿ok? Mandil, ¿ya? Nos lavamos las manos, obviamente, antes de ponernos los mandil, perdón, los guantes. Realizamos la asepsia en el paciente con clorexidina, ¿sí? O sea, lavamos principalmente los genitales y el pene. Principalmente ahí, en esa zona, en ese órgano, ¿ya? Lo secamos con gasas estériles, preparamos el campo estéril, ¿no? Está como un ejemplo, colocamos el campo estéril, ¿ya? Ahí está el campo estéril, ¿no? En el centro del espacio que se deja libre, y al colocar el campo estéril reducimos, obviamente, cualquier infección. Hay que sujetar el pene siempre con cuidado y con toda la bioseguridad posible, y lo colocamos en una posición recta, en un ángulo recto, o sea, así, ¿ok? Acuérdense, retraemos el prepucio, ¿ya? Lubricamos la zona de la peniana con lidocaína, ¿ya? Y también lubricamos el catéter y colocamos lidocaína en gel en catéter o sonda, o la sonda Foley, ¿no?, que es lo más común. Y vamos introduciendo la sonda o el catéter suavemente, ¿ya? Hasta que llegamos a la vejiga, y cuando lleguemos a la vejiga se va a notar porque va a salir orina, ¿sí? Entonces, ya está conectado, recuerden esto, a la bolsa colectora, ¿ya? Y de ahí va a empezar a fluir la orina hacia la bolsa. ¿Ok? Acá es sonda ya, no es sonza. Acuérdense, fijamos la sonda a la bolsa colectora y va obviamente a recoger la orina del paciente que está retenida. Es el manejo inicial. Si falla eso, se recomienda ya hacer una operación a nivel pública. Entonces, según el IPS, doctores, hacemos tratamiento médico. ¿Lo ven? Entonces, tenemos el puntaje total del IPS. Por eso les digo que el IPS es muy importante para hacer el manejo o tratamiento médico. ¿Ya? Recuerden eso. Hay síntomas leves, síntomas moderados y síntomas graves. Los síntomas graves de frente van a tratamiento quirúrgico. Recuerden, síntomas graves, tratamiento quirúrgico. ¿Ya? En cambio, síntomas leves, vamos a hacer fitoterapia. La fitoterapia es medicina alternativa, que es también un electivo, ya un curso electivo en Lupao, que fácil lo van a ver ahí. Acuérdense, fitoterapia es tratamiento de medicina alternativa con vegetales, plantas, ¿sí? Y principalmente
descubierto, y hay pruebas y hay reportes en varios artículos o revistas, mejor dicho, que la palma enana americana funciona los síntomas de leves, recuerden, de hiperplasia benigna prostática. ¿Ok? Es importante. ¿Ya? En los síntomas moderados, aquí es el puntaje del IPS, ¿ok? En los síntomas moderados, ya tenemos a los 5 grupos de fármacos que se recomienden un HEP. ¿Ok? 5 grupos de fármacos que se recomienda en una hiperplasia benigna prostática. Entonces recuerden que urología vamos a ver tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque es una rama clínico-quirúrgica, como les había en la introducción dicho, ¿no? Entonces tenemos los alfa bloqueantes, ¿sí? Tenemos los no selectivos y los selectivos alfa 1, ¿ok? Recuerden, en los no selectivos, su efecto adverso o reacción adversa medicamentosa más frecuente y la que más se toma es la hipotensión ortostática. ¿Ok? Acuérdense. Tenemos lo de acción breve, acción prolongada. Lo de breve tenemos la prazosina y lo de acción prolongada, la terazosina. ¿Ok? En los selectivos alfa 1, que es lo más recomendable utilizar como alfa bloqueante, es un selectivo alfa 1 que es la tamsulosina. ¿Sí? La tamsulosina, acuérdense doctores, la tamsulosina es lo que más se recomienda por las guías europeas o americanas como alfa bloqueante en el tratamiento médico de hiperplasia benigna prostática. ¿Ya? Pero ¿cuáles son los efectos adversos de esta tamsulosina? Eyaculación retrógrada, ¿sí? O sea, el paciente no eyacula de su de su uretra hacia afuera, sino eyacula de la uretra hacia la próstata principalmente, ¿ya? O sea, se retiene el semen, ¿sí? Acuérdense, porque eyacula hacia atrás, como dice el nombre, el paciente, ¿ya? Es importante que sepan esos efectos adversos de la tamsulosina. Luego tenemos inhibidores de la 5-alfa reductasa para poder así disminuir la dihidrotestosterona, que es en sí la hormona que produce la hiperplasia benigna prostática a nivel fisiopatológico, ¿ya? Y acá se recomienda este fármaco que se denomina finasteride, ¿ok? Hay terapias combinadas. ¿Cuáles son las terapias combinadas recomendadas por la guía europea? Una alfa bloqueante selectivo como la tamsulosina más una fenesteride que es un inhibidor 5-alfa reductasa, ¿no? Entonces acuérdense, la finasteride, ya, ¿qué conceptos deben de saber de importancia? Uno, que enmascara el valor de la PSA en un 50 a 70%. ¿Ok? En otras palabras, si tienes 10 de PSA, ¿sí? O sea, el paciente tiene 10 de 10 nanogramos por mililitro de PSA total y consume finasteride, ¿ok? Eso lo baja a un nanogramos por mililitro, o sea, el 70%. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si hay que preguntarle al paciente que viene por HDP y te dice finasteride, tú le sacas su PSA y tiene un PSA de 3 y tú tienes que saber qué cosa, que al consumir finasteride enmascara un 70% aproximadamente de PSA. Entonces, al enmascarar, no tiene 3, sino 10. ¿Ok? Un ejemplo. ¿Ya? Acuérdense. Es importante. ¿En qué situaciones se recomienda mucho más el finasteride? En pacientes que tengan complicación que sea la hematuria refractaria. ¿Ok? Recuerden. Habíamos visto, ¿no?, que la hematuria es una complicación de la HEP. ¿Ok? Entonces, el finasteride se recomienda en esa situación. Se ha visto que el finasteride reduce al tercer mes de tratamiento médico 10 a 25% el volumen prostático inicial.
¿Ok? Recuerden eso. ¿Ya? Efectos secundarios, eyacción, principalmente disminución del volumen de semen, ¿ok? Impotencia sexual y disminución del líbido. ¿Por qué? Porque los inhibidores de 5-alfa reductasa, como les he dicho, ¿ya? Y disminuyen esta hormona, la dihidrotestosterona, y esta aumenta el líbido, ¿sí? ¿Ok? También juega un papel importante en la erección, ¿ya? Entonces, al disminuir por utilizar un finasteride, tienes esos efectos adversos, ¿ok? Luego tenemos los inhibidores de las fosfodiesterasa 5, ¿ok? Recuerden que este inhibidor de fosfodiesterasa 5 se utiliza mucho más en la disfunción eréctil o en la impotencia sexual, como el famoso Viagra, ¿no? Pero acá, de ese grupo, se recomienda el tadalafil, ¿sí? En pacientes que tengan hiperplasia benigna prostática con, más que todo, disfunción eréctil, ¿sí? Recuerden eso. O sea, paciente que tiene HDP con disfunción eréctil, dale su tadalafilo. Luego también tenemos antagonistas de los receptores muscarínicos, ¿sí? Principalmente a pacientes que presenten síntomas de llenado vesical, o sea, síntomas irritativos por mi hiperplasia, perdón, por la hipertrofia del músculo detrusor la vejiga. Recuerden eso, ¿no? Síntomas irritativos o síntomas de llenado o almacenamiento también llamados. En esos pacientes se le puede recomendar un antagonista receptor, ¿ok? Que principalmente pueden ser el bromidrato, ¿ya? O el fumarato, ¿ok? Principalmente. Como ven, en las terapias combinadas podemos asociar un tamsulosina con cualquier antagonista de receptores muscarínicos. ¿Ok? Recuerden eso. Y por último, un grupo recién descubierto que es los agonistas beta 3. ¿Sí? Que el miravigrón es el único que recomienda la guía europea o la Asociación Europea de Urología. ¿Ok? Entonces, miren, varón con síntomas de trato urinario, con síntomas más que todo moderados. ¿Ok? Síntomas moderados. ¿Ya? Eh, si el paciente predomina, ¿sí? Si predomina principalmente predomina la poliuria nocturna, o sea, en otras palabras, la nicturia, ¿ya? Se recomienda utilizar educación, o sea, educar al paciente, obviamente, recomiendo educación, ¿ya? Cambio de estilo de vida, eso principalmente, ¿ok? O también se recomienda utilizar, aunque no lo acabo en el tema anterior, porque es muy infrecuente que el paciente tan solo tenga poliuria nocturna, porque más se asocia con esos síntomas que vamos a ver, ¿ya? Un análogo de vasopresina, ¿ok? Luego, si el paciente predomina en los síntomas de almacenamiento, o sea, síntomas de llenado, síntomas irritativos, además de la educación y el cambio de estilo de vida, se puede asociar, ¿qué cosa? Un antagonista de receptores muscarínicos o agonista beta 3. ¿Ok? Recuerden eso. Importante. ¿Ya? Otro, si el volumen prostático de 40 mililitros, el volumen prostático, recuerden, mayor de 40 mililitros. Recuerden cómo saco el volumen prostático con ecografía. Ya por eso digo que es muy importante la eco. ¿Ok? Y quiere un tratamiento a largo plazo, además de darle educación y cambios de vida, se le puede agregar ya un inhibidor de la 5-alfa reductasa. ¿Ok? Asociado o no, puede ser como monoterapia o terapia combinada, con un alfa-1 bloqueante principalmente no, selectivo o un inhibidor de la fosfodiesterasa
5. ¿Ok? Eso es importante. Si yo no quiero un tratamiento a largo plazo, ¿sí? Y quiero que mi paciente nada más a los 3 meses ya tenga disminución de la sintomatología, ¿ok? Se le puede recomendar un alfa-1 bloqueante selectivo, ¿sí? Alfa-1, o un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. ¿Ok? Recuerden eso. En el tratamiento quirúrgico, de próstata, tenemos, dependiendo la indicación, principalmente es esto rojito. Nunca se olviden esto rojito. ¿Ok? Esos 3 que están de negrito y de color azul son los que nunca se deben de olvidar como tratamiento quirúrgico. ¿Y de qué depende? Acuérdense, depende del volumen prostático. ¿Sí? Más que todo, estos pacientes son los pacientes que tienen un IPS severo. ¿Sí? O sea, síntomas severos, que ya no pueden con los síntomas. Su calidad de vida ha bajado demasiado. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que salga en la ecografía del volumen o tamaño, los que tienen tamaño menor de 30 mililitros, o más que todo volumen prostático menor de 30 mililitros, se les recomienda hacer una incisión transuretral de la próstata. ¿Ok? Incisión transuretral de la próstata. Pero como la mayoría de pacientes presenta un volumen prostático entre 30 y 80 mililitros, ya se recomienda sección transuretral de próstata, que se conoce con las siglas RTU. ¿Ok? RTU. La próstata es mayor de 80 mililitros, se recomienda prostatectomía abierta o también llamado adenectomía. ¿Ya? Pero más que todo se conoce como prostatectomía abierta, puede ser laparoscópica también, ¿ya? Pero la abierta es la que recomienda la guía. Luego tenemos otras estrategias, ¿sí? Como más que todo con láser, ¿ya? Con láser acá está, lo ven, lo que estoy rayando, ¿ya? Pero como les digo, es que todo es para los radiólogos intervencionistas, ¿sí? Acá nada más saber estos 3 y nunca olvidarse su indicación, ¿ya? Acuérdense que se recomienda cirugía además de los síntomas severos del IPS en cualquier complicación, ¿sí? Muy preguntado esto, o sea, cualquier renal, más que todo crónica, retención urinaria, ¿sí? Que requiere sondaje vesical permanente, infecciones urinarias recurrentes, litiasis vesical recurrente, hematuria macroscópica que es refractaria al tratamiento médico, ¿ya? Y esto es, y también un divertículo vesical sintomático o un residuo postmiccional, ¿sí? Mayor de 200 mililitros. Como ven, es mayor de 200 mililitros, me hace referencia a una hidronefrosis sí o sí. ¿Ya? Acá es tratamiento, ¿sí? Resección transuretral de próstata y adenectomía, ¿no? Esta es la resección transuretral de próstata, doctores. Colocamos, sí, un endoscopio, ingresamos por una camarita, vamos licuando, ¿ok? Licuando la próstata, principalmente la zona transicional o también conocida como lóbulo medio, donde más se frecuenta realizarse o desarrollarse el HEP. ¿Ok? Vamos aspirando, ya recuerden, licuando y aspirando. ¿Y eso qué produce? Que obviamente la uretra prostática ya deje un espacio que pueda fluir la orina. Y se elimina obviamente los síntomas obstructivos del HEP. ¿Ok? Esa es la RTU. La otra es sacar la próstata, pues. ¿Ok? La prostatectomía. Un break de 5 minutos. Ya bueno, chicos, continuamos con cáncer de próstata. Con respecto al cáncer de próstata, doctores, como ven, la incidencia del cáncer de próstata en hombres lo hacen el cáncer de próstata más común en hombres. ¿Ok? Acuérdense,
Y es por eso que en urología es un tema muy tocado y muy preguntado en la primera unidad. Entonces recuerden, actualmente el cáncer de próstata es muy común en hombres, ¿ya? Y se juega el top. Sí, algunos libros varían que te dicen que es el principal cáncer en hombres, luego dicen que después del pulmón. Pero recuerden eso, ¿no? Otra importante cosita que deben de saber en epidemiología es que los pacientes afroamericanos tienen mayor incidencia en el cáncer de próstata. Recuerden eso. O sea, un paciente de raza afroamericana tiene mayor incidencia en realizar cáncer de próstata. Ok, luego también sigue los caucásicos, los hispanos o latinos y los que tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de próstata son los asiáticos. Ya, recuerden eso. Aquí, doctores, es un factor importante, ya. El diagnóstico, como les digo, en una mediana como, ok, de 67 años, ya. Pero más que todo es mayores de 60 años. Recuerden, el HPV paciente mayor de 50 años. El cáncer de próstata es paciente mayor, un paciente mayor de 60 o 70 años, en ese rango. ¿Ok? Es importante. ¿Ya? Como ven aquí, miren, en un paciente menor de 30 años, el 5% nada más puede presentar cáncer de próstata. Y ese 5% lo vamos a ver que es un cáncer de próstata familiar, ¿ok? O sea, genético. ¿Ok? Pero la mayoría de pacientes, ya, el más del 50% tiene una prevalencia en mayor de 80 años. ¿Ok? Entonces, como ven aquí, doctores, tenemos factores de riesgo, factores genéticos y factores ambientales. ¿Ok? En factores ambientales, sí tenemos al síndrome metabólico, a la obesidad, al alcoholismo y al tabaquismo como lo más frecuente. ¿Ya? Acuérdense eso. ¿Ok? Sea paciente mayor de 60 años, síndrome metabólico, obeso, que consume alcohol y fuma, tiene riesgo a cáncer de próstata, ¿ya? Otro, a nivel genético, que tenga antecedentes familiares, ¿sí? Que pueden ser de primer grado, o sea, papá o hermano con cáncer de próstata, ¿ok? ¿Es hereditario el cáncer de próstata? ¿Sí? Para definir que sea hereditario, y si lo hay, es que un paciente con cáncer de próstata sea de inicio temprano, sea menor de 55 años, porque recuerden que la mayoría de pacientes son mayores de 60, ¿ok? O sea, recuerden, paciente de 40 años con cáncer de próstata. Su papá, su abuelo y su hermano, 3 o más, presentan también cáncer de próstata. Eso lo hace hereditario. Prevalencia de un 5 al 9% de pacientes. ¿Ok? ¿Cuáles son los genes relacionados que me importan a mí? El BC, el BRK1 y 2. O sea, en otras palabras, son genes de cáncer de mama. ¿Sí? Esos dos son los más relacionados genéticamente con el cáncer de próstata. Y a nivel hereditario, el HOXB13 es el que más se relaciona. ¿Ok? Recuerden eso. ¿Cuál es la prevención primaria? Que todo paciente, si esto lo recomienda la guía europea, ¿ya? Que todo paciente mayor de 50 años sin antecedentes familiares se realiza su PSA o su tacto rectal, ¿ya? Acuérdense, más que todo se recomienda los dos, ¿sí? PSA con tacto rectal en pacientes mayores de 50 años. Acuérdense eso. Si tienen familiares que son mayores de 50 años y que ningún su familia de varones han tenido cáncer de próstata y es mayor de 50 años, recomiéndele que se vaya al urólogo y se haga su PSA y su tracto rectal.
En cambio, si en tu familia tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata y ya tienes familiares que presenten más de 45 años, diles que se vayan a hacer su PSA y su tacto rectal, ¿ok? Igual, si conoces o tienes amigos afroamericanos mayores de 45 años, también recomienda tu PSA y tu tacto rectal, ¿ok? Acuérdense eso. Y luego, si genéticamente a un paciente varón se le reconoce que un gen mutado, que es el BRCA de tipo 2, que es el más frecuente, nada más a partir de los 40 años tiene que hacerse sus pruebas de PSA y tacto rectal, ¿ok? Y hay que hacerle seguimiento. Y el seguimiento es cómo se encuentra el nivel de PSA. Si el PSA es mayor de 1, ¿sí? A los 40 años o mayor de 2 a los 60 años, el seguimiento es de 2 años, cada 2 años. ¿Ok? Si no cumple estos criterios, cada 8 años hacerse un seguimiento. ¿Ok? Perdón, hasta 8 años, sí, se le puede realizar el seguimiento. ¿Ok? ¿Cómo es el diagnóstico de cáncer de próstata? Principalmente es un paciente, como le digo, ya, que presenta también síntomas de tracto urinario por la obstrucción del cáncer, ¿ok? Que es mayor de 60 años, que tiene síndrome metabólico también, ¿sí? Pero el tracto rectal, ¿cómo es, doctores? Está agrandado, la consistencia más que todo es aumentada, es dura, ¿sí? Acá colocar dura, consistencia dura, de superficie irregular o también llamada nodular. Puede haber también dolor a la palpación y está fija, no está móvil, como habíamos dicho en la HEP. ¿Ok? Acuérdense, eso se denomina tacto normal. Y además la PSA, ¿sí? La PSA. ¿Ok? Y la PSA total, acá me faltó colocar, la total libre también, mayor de 4 nanogramos por mililitro, me sospecha también cáncer de próstata, siempre y cuando se agregue con un tacto anormal. ¿Ok? En toda PSA hay que sacar siempre, recuerden ya, la total y la libre. ¿Sí? Y la libre. Acuérdense. En cualquier sospecha de HEP o cáncer de próstata. ¿Ya? La guía europea te dice que si la PSA está entre 2 a 10 nanogramos por mililitro y el tacto rectal es normal, pero la PSA es la que manda, ¿ok? Porque muchas veces el tacto rectal no tiene mucha sensibilidad y específica para el cáncer de próstata, ¿ok? Se le recomienda hacer una resonancia magnética, ¿sí? Resonancia magnética. Y esa resonancia magnética se tiene que adherir a los criterios radiológicos de dada por el famoso PIRATS. ¿Ok? Un PIRATS mayor de 3 se le solicita biopsia. ¿Sí? Biopsia prostática. ¿Ya? Recuerden eso. La biopsia prostática, como en todo cáncer, es el gold estándar. ¿Sí? La biopsia es el gold estándar en toda neoplasia maligna o benigna. ¿Ok? Entonces, como la biopsia prostática es un proceso invasivo y yo tengo una PSA elevada o medianamente elevada con un tacto rectal normal, hay que hacer una prueba de imagen, ¿sí? En cambio, si yo tengo un tacto rectal anormal y una PSA elevada, sí o sí se recomienda hacer su biopsia, ¿ok? Entonces, miren, doctores, si yo tengo un paciente con un tacto rectal normal, ¿ya? Eso más en atención primaria, un tacto normal, rectal, no sospechoso, o sea, normal, ¿sí? Que es menor de 4 nanogramos por mililitro, sí, no es cáncer de próstata, ¿ok? Eso, tacto rectal normal con PSA normal no es cáncer de próstata, ¿ya? En cambio, si el PSA está elevado, pero está mayor de 10, ¿sí? Actualmente se considera esos valores, ¿ya? Esto es lo actual, o sea, esto es lo 2021, lo que está aquí de mejor calidad en texto.
pero los profesores aún siguen tomando estos valores, ¿ok? Pero recuerden que la guía europea, si lo leen, te da estos valores, ¿ya? La guía actual europea, pero aún siguen tomando con estos valores. Pero igual he puesto ahí para que lo puedan observar. Entonces, si es mayor de 10 nanogramos por mililitro de PSA, es sugestivo de cáncer de próstata. ¿Sí? Recuerden, una PSA elevada mayor de 10 a determinar la PSA libre. ¿Sí? Es una PSA total mayor de 10, sí es sugestivo de cáncer de próstata y hay que hacer una biopsia prostática. Y como les había dicho, si una PSA está en un rango de 4 a 10, hay que sacar la PSA libre y dividir la PSA libre sobre la PSA total, que se denomina el índice de PSA, y determinar, ¿no? Si es mayor de 20, posible hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Y si es menor de 20, sea cáncer de próstata, ¿ok? A veces te colocan los doctores de urología en sus simulaciones, ya, en sus actividades clínicas, mejor dicho, te colocan un paciente que parece HEP, tacto rectal normal, una PSA de 6, síntomas de tracto urinario, te ponen PSA total y PSA libre, pero tú le divides y te sale 10%. El PSA o el índice de PSA manda, ¿ok? Esto nunca se olviden. El índice de PSA es lo que manda. Si sale mayor por ciento, descarto cáncer de próstata, y si sale menor, es sugestivo de cáncer y hay que hacer una biopsia prostática para determinar si es adenocarcinoma de próstata, ¿ok? Lo otro también es solicitar el PIRATS. El PIRATS es un sistema ya de imágenes de resonancia magnética de próstata, ¿ok? Tenemos que un PIRATS mayor de 3, o sea, más que todo un PIRATS 4 y un PIRATS 5, es alto y muy alto en sugerirme cáncer de próstata, ¿ok? Acuérdense eso, ¿ya? Acuérdense el PIRATS. Tenemos también, ¿ok? El sistema de clasificación que lo han visto en cirugía oncológica, no en cirugía 1. Y acá tenemos un TNM clínico. Miren, la letra T, que significa tumor primario, ya, en el TNM clínico es los hallazgos del tacto rectal. O sea, ven la importancia del tacto rectal que para que la Asociación Americana de Cáncer lo considere en su sistema de TNM para el cáncer de próstata, ¿ok? Entonces, ese TNM clínico, la letra T, hace referencia a los hallazgos del tacto rectal, ¿ya? Acuérdense. La T más que todo solita, o sea, T1, T2, T3 y T4, o sea, esto, lo que estoy subrayando, ¿ya? Es lo amarillo, nada más tacto rectal. Acuérdense, tacto rectal. Ya las letras o los A, B y C hace referencia a no clínico, más que todo un hallazgo histológico, como ven aquí, ¿sí? Por biopsia. Ya recuerden. Combinado el hallazgo clínico, que es tan solo la T sin una letra, y cuando se añade la letra es ya más que todo hallazgos histológicos, ¿ok? O de imagen. N, recuerden, son ganglios, más que todo ganglios pélvicos son los que hacen más metástasis linfática. Y luego tenemos la metástasis a distancia, ¿sí? Recuerden eso, ¿ok? El hueso es muy frecuente que haga metástasis en la cáncer de próstata. Acá lo ven, ¿no, doctores? Estoy tacto rectal. O sea, las T's sin ninguna letra, tacto rectal en el TNM. ¿Ya? Es lo importante ahí, ¿sí? Ya cuando se recolecta con las letras, ya hace más que todo referencia a nivel histológico en el estudio.
Entonces, ¿para qué yo digo tanto del TNM, de la PSA, ¿sí? Y de otra puntuación importante, que es la puntuación de Gleason? ¿Ok? La puntuación de Gleason, ya, es muy importante, ¿sí? Porque es una puntuación histológica. Después de hacer la biopsia prostática, el patólogo me va a hacer un puntaje de Gleason, que es lo más recomendable y obligatorio que debe de hacer un patólogo. ¿Ok? Y a nivel urológico, eso se puede comparar con un grado, ya, para poder hacerlo más entendible. ¿Ok? Entonces, el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5, como ven aquí, doctores. ¿Ya? Entonces, luego tenemos cómo la Sociedad Europea, y es lo más recomendable porque acá toman casi todo, cómo lo agrupa en grupos de riesgo al cáncer de próstata. Riesgo bajo, riesgo intermedio y alto riesgo, que se divide en localizado, alto riesgo local y localmente avanzado. O sea, tan solo eso de ahí, doctores, es cáncer local y el cáncer cuando invade localmente. ¿Ok? Recuerden, cáncer local, riesgo bajo, intermedio y alto. Y el cáncer que invade, pero tan solo local, que se denomina alto riesgo localmente avanzado. Pero ese localmente avanzado de alto riesgo me hace sospechar que ya como invadió puede hacer metástasis, y ahí hay que sacar muchas pruebas para poder verificar si ha hecho metástasis o no el paciente. ¿Ok? Entonces, para este grupo de riesgo de la Sociedad Europea tan solo tenemos 3 variables. ¿Sí? Más que todo 4, pero en sí son 3. La PSA, la puntuación de Gleason o grado de Sociedad Internacional de Patología Urológica, y el TNM. ¿Sí? Y el TNM. Entonces, acuérdense, un PSA mayor de 10 y es un riesgo intermedio. Lo más alto es lo que manda, ¿ok? Acuérdense, si yo tengo un T1A, pero un PSA de 20, y es riesgo intermedio, ¿ok? O sea, estoy hablando que lo más alto del valor manda. Igual con el ISUP. ISUP grado 1, bajo riesgo, pero si tienes un PSA de 25, obviamente ya pasa a ser alto riesgo, ¿ok? Si es alto riesgo, aquel PSA no juega un papel importante en el localmente avanzado. Puede ser cualquier PSA, puede ser menos de 10, 10 a 20 o mayor de 20, ¿sí? Hasta puede ser cualquier ISUP o Gleason, pero el TNM es el que manda en el localmente avanzado, ¿ok? Un TNM de T3 o T4 ya lo hace localmente avanzado. Entonces, en cualquier paciente que yo sospecho clínicamente de cáncer de próstata, sí, saquen su PSA, háganle su tacto rectal, háganle también su prueba de imagen, sí, para verificar, y luego ya, si todo verificamos que ya es sugestivo de cáncer de próstata, hacemos su biopsia prostática. De esa biopsia prostática, hacemos mi puntuación de Gleason y mi ISUP, lo convertimos, ¿ok? Ya tengo la PSA, ya tengo mi puntuación de Gleason y convertida a ISUP, y también hago ya mi TNM, ¿no? Dependiendo de los valores que me salgan, resultado mejor dicho. Luego de tener esos 3 variables, en el cáncer de próstata, voy a agruparlo, si es riesgo bajo, intermedio o alto, localmente o localmente avanzado. ¿Ok? ¿Para qué lo agrupo? Para hacer ya el tratamiento. ¿Ok? Acuérdense, en una enfermedad localizada, sea localizada, ¿ya? Hay que hacer un tratamiento diferido en un paciente. Tenemos 2 tratamientos diferidos, la vigilancia activa y la espera vigilante. ¿Ok? En la espera vigilante es más que todo un tratamiento paliativo, ¿no? O sea, solo mejoramos síntomas, el paciente ya no se puede tratar y curar, ¿ok? Es un manejo más que todo conservador.
¿ya? En cambio, la vigilancia activa es un tratamiento de objetivo curar, ¿ok? Y acá sí usamos tacto rectal, PSA, su resonancia magnética, su biopsia otra vez hecha porque le han hecho una primera biopsia, ¿ok? Y eso más que todo lo hacemos a pacientes que tengan una esperanza de vida mayor de 10 años, la vigilancia activa, recuerden. Si el paciente tiene una esperanza de vida menor de 10 años, porque eso es lo que manda la esperanza de vida para poder indicar si es vigilancia activa o espera vigilante, ya, si es menor de 10 años, hacemos tratamiento paliativo nada más. ¿Ok? Es importante. ¿Ya? Y principalmente esto se trata para pacientes con... se realiza en pacientes la esperanza vigilante más que todo metástasis. ¿Ok? Recuerden eso. Es importante. En cambio, la vigilancia activa se puede realizar en pacientes de bajo riesgo. Ya, acuérdense eso. Entonces, tratamiento, doctores. ¿Sí? Tenemos 3 tratamientos o 3 grupos de tratamientos que tenemos la castración. ¿Ya? La castración. ¿Ok? La castración puede ser de 2 tipos. Farmacológica y quirúrgica. ¿Sí? Esta farmacológico-quirúrgica, recuerden. ¿Cuál es el objetivo de la castración o cuando yo digo que un paciente está castrado? Sea de manera quirúrgica o sea farmacológica, porque el paciente puede tener testículos, pero estar castrado bioquímicamente con estos valores. ¿Ok? Recuerden, una testosterona menor de 50 nanogramos por decilitro, decimos que el paciente está castrado. ¿Y esto cómo lo logro? ¿De manera farmacológica o de manera quirúrgica? ¿Cuál es la diferencia? La quirúrgica lo hace en menos tiempo llegar a la testosterona circulante de este objetivo. En cambio, la farmacológica demora más tiempo. ¿Ok? Entonces, la castración más rápida, ¿cuál es? La quirúrgica, en donde hacemos o sacamos los 2 testículos, que se denomina la operación orquiectomía bilateral subalbunginia. ¿Ok? Como le digo, como dice acá, ¿no? Es la forma más rápida de llegar al nivel de castración. ¿Ok? En menos de 12 horas se logra este nivel de testosterona. En cambio, la farmacológica lo vamos en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Se puede utilizar análogo de la GnRH o antiandrógenos. ¿Ya? Luego, a nivel quirúrgico, tenemos la prostatectomía radical. ¿Sí? La prostatectomía radical. ¿Ok? Además de próstata, ganglios, que puede ser de manera abierta o de manera laparoscópica. ¿Ya? Puede ser abierta o laparoscópica. Recuerda eso. Luego tenemos también la radioterapia. ¿Sí? En la radioterapia, ya tenemos radioterapia de haz externo, que es la más frecuente de indicar. ¿Ok? Acuérdense, radioterapia de haz externo. Pero también tenemos la braquiterapia de la braquiterapia de dosis baja. Van a ver que estas indicaciones o estos grupos de tratamiento que estoy colocando acá van a ser indicados dependiendo el riesgo del paciente. ¿Sí? Si es de bajo riesgo, si es de moderado, intermedio y alto. ¿Ok? Va a variar la indicación. Cuando hablamos también de la terapia de privación de andrógenos, que como les digo, es lograr una castración de testosterona. ¿Sí? Acá, ¿a quién tenemos en la terapia de privación de andrógenos? Agoniza la hormona liberadora de hormona luteinizante y antagonistas también de esta hormona. Ya recuerden que la GnRH, ¿sí? O también llamada LHRH, es secretada por el hipotálamo. ¿Ok? La hormona liberadora de hormona luteinizante, la LHRH. Esta hormona, ya la LHRH, para la terapia de privación de andrógenos, tiene agonistas y antagonistas. Obviamente,
su receptor, ¿no? Llega a la adenipófisis y estimula la secreción o liberación de LH. El LH va a mi célula de Leydig en el testículo, recuerden Leydig, y la célula de Leydig secreta testosterona, ¿sí? Testosterona. Ok. Pero la testosterona ya puede ser inhibida por estos antagonistas androgénicos. Si quiero sacar el testículo, castración, orquiectomía bilateral subalbuginia. ¿Ok? Acuérdense, los antiandrógenos. Entonces, como ven aquí, doctores, esa es la terapia, su mecanismo de acción de la terapia de privación de andrógenos. ¿Ya? Fármacos que no deben de olvidarse. Leuprolide es el más recomendable de agonistas. ¿Ya? El nivel de castración se da en 2 a 4 semanas, en comparación a las 12 horas que lo hace la quirúrgica, recuerden. ¿Ok? Tenemos el antagonista, que es el DHA-Elix. ¿Ya? Acuérdense. Y acá lo tiene el nivel de castración al tercer día en comparación a los 12. Por eso se considera el más rápido de hacer la quirúrgica, la castración quirúrgica. En los antagonistas androgénicos tenemos el acetato de ciproterona, que son los esteroideos. Y los antagonistas androgénicos no esteroideos, que es el más común y el más recomendable por la guía europea, bicalutamida. ¿Ya? La única es esta de las recomendables en antagonistas androgénicos, pero tiene RAMS. ¿Cuál es la ginecomastia en el paciente varón? Entonces, acá tenemos tratamiento según el grupo de riesgo de la Sociedad Europea de Urología. Si mi paciente tiene una enfermedad de bajo riesgo, se recomienda una vigilancia activa, como les había dicho, ¿ya? Y también un tratamiento radioterapéutico si se le permite, ¿sí? Y la radioterapia que se le recomienda hacer al paciente es la braquiterapia. Nunca se olviden, paciente de bajo riesgo, braquiterapia. Braquiterapia bajo riesgo. ¿Ok? Es el de primera línea en radio. ¿Ya? La prostatectomía radical se deja al último en el bajo riesgo, ¿sí? O vigilancia activa. Si opta por radioterapia, que se le haga una braqui. Y la prostatectomía es cuando ya no funciona la radioterapia, ¿ok? Y va progresando ya el paciente a otro nivel de riesgo, ¿ya? Entonces acuérdense eso, para prevenir la progresión de la enfermedad. Luego tenemos la enfermedad de riesgo intermedio, en donde ahí sí la primera línea que hay que hacer, primera línea, es la prostatectomía radical. Acuérdense, enfermedad de riesgo intermedio, se recomienda hacer prostatectomía radical, ¿sí? Y principalmente a pacientes que tengan una esperanza de vida mayor de 10 años. ¿Ya? Obviamente, lo radical viene con una disección extendida de ganglios linfáticos pélvicos. La segunda línea, o que también se puede acompañar como adyuvante en esta terapia, es que también puede ser braquiterapia. ¿Ok? Braquiterapia. ¿Ya? Sí. Pero lo más recomendable, doctores, que además de la prostatectomía radical, si no opta el paciente por hacerse esa prostatectomía radical, esto es lo más recomendable, ¿ya? Combinar radioterapia con ADT. ¿Qué era ADT? Terapia de privación de androgénica, ¿sí? Terapia de privación androgénica. Y para riesgo intermedio, la braquiterapia no ayuda mucho, ¿sí? La braquiterapia sí es de primera línea como radioterapia en la enfermedad de bajo riesgo, pero en riesgo intermedio, la radioterapia de haz externo es de primera línea con respecto a la radioterapia.
en riesgo intermedio. ¿Ok? Siempre combinada con su ADT, ¿no? Su terapia de privación androgénica. O sea, puede ser agonista o antagonista o antagonistas androgénicos. ¿Ok? Luego también tenemos una enfermedad localizada de alto riesgo. Acuérdense, localizada. La otra es la enfermedad localmente avanzada. Aquí, doctores, en esta enfermedad localizada de alto riesgo se recomienda también la prostatectomía radical, ¿sí? O también combinar radioterapia con ADT, ¿sí? Radioterapia de gas externo, ¿ya? Pero la primera línea es hacer sí o sí esto, ¿ok? Esto es lo que se recomienda en un paciente de alto riesgo localmente, ¿ya? En cambio, en un paciente que tiene una enfermedad localmente avanzada, la prostatectomía radical, ¿sí? Tan solo como manera curativa, según el TNM. Recuerden que en el localmente avanzada era y T4, ¿no? En el TNM, o sea, el paciente tiene T3 o T4 localmente avanzada, ¿sí? Recuerden eso. Si con el TNM sale un estadio, perdón, un tumor T3 o T4, es localmente avanzado. Y recuerden que el T3 se puede dividir en T3A y T3B. Si el paciente presenta T3B, perdón, T3A, se le puede hacer prostatectomía radical de manera curativa. O sea, sí puede, le podemos decir que sí se puede sanar o puede curar el cáncer. ¿Ya? En cambio, si el paciente presenta, ¿ok? Una prostatectomía radical o quiere hacerse y está en estadio 3B o T4, ¿sí? Pero estos dos estadios deben de ser sin ningún ganglio y no tenga metástasis. ¿Ok? Acuérdense. O también en cualquier estadio, pero sea uno. ¿Ya? Ahí tan solo terapia paliativa. ¿Ok? O sea, primero se hace prostatectomía radical y luego su radioterapia. ¿Sí? Radioterapia. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, en conclusión, el tratamiento es médico, radiológico y quirúrgico, el de cáncer de próstata. En el de médico tenemos la terapia de privación androgénica. En el quirúrgico tenemos la prostatectomía radical con disección extendida de ganglios linfáticos pélvicos. ¿Ok? Y radiográfico, la radioterapia, que tenemos la braquiterapia para bajo riesgo y la radioterapia de gas externo para intermedio y localmente, y alto riesgo localizada. ¿Ok? Acuérdense eso, doctores. Cuando decimos, ¿sí?, que hay bioquímica, o sea, después de hacer el tratamiento, el paciente aún presenta un PSA elevado. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces, puede ser recidiva bioquímica después de hacerle prostatectomía radical. Paciente que aún tiene un PSA elevado, ¿ya? Un PSA elevado, después de 10 a 12 meses de la prostatectomía radical, podemos decir que tiene de diagnóstico recidiva bioquímica, ¿sí? Acá lo que se recomienda como sospecha, ¿no? Digo, si tiene PSA, sigue el PSA elevado, es que ya puede haber un foco metastásico, ¿ok? Recuerden eso. Si hay recidiva bioquímica luego de las operaciones de primera línea radical o la radioterapia, hay que sospechar que existe un foco metastásico en cualquier parte del cuerpo del paciente. Visitar una prueba de imagen sistémica,
que se denomina la PET colina, ¿sí? O la resonancia magnética. ¿Ok? Recuerden eso. En cambio, si al paciente no le han sacado la próstata, no le han hecho prostatomía radical, tan solo han hecho radioterapia. ¿Ok? Ya, tan solo han hecho radioterapia. Pero la PSA sigue elevada después de la radioterapia. Hay que solicitar resonancia magnética multiparamétrica para evaluar la próstata y ver su PIRATS. ¿Ok? Y también indicar biopsia prostática. Si no lo han hecho, o hacerle otra vez biopsia prostática. Recuerden eso. ¿Sí? Entonces, si se confirma que aún sigue existiendo cáncer, como ven aquí, confirma que aún sigue habiendo cáncer, se recomienda realizar una prostatectomía radical al paciente. ¿Ok? Entonces recuerden, en cambio, en la prostatectomía radical se recomienda hacer radioterapia, ¿sí? De ACE externo. Acuérdense eso. ¿Cuándo realizamos quimioterapia? ¿Ok? Quimioterapia. En pacientes que tengan metástasis. ¿Ok? Metástasis. O sea, un paciente que tiene metástasis, 1, ¿ok? O sea, acuérdense, ya tiene M1 y es M1 en el TNM. Ya no importa qué T sea, qué N sea, pero ya lo que importa aquí cuál es, que es M1, o sea, hay metástasis. Eso ya cambia todo, ya no tengo que evaluar con el grupo de riesgo, ¿sí? Eso ya fue, no, M1 tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el manejo que se le da a un paciente con metástasis por cáncer de próstata? Castración, que puede ser farmacológica o quirúrgica, ¿ok? Acuérdense, castración puede ser farmacológica, o sea, la terapia de privación de andrógenos, o la orquiectomía bilateral. Además, agregar un quimioterápico como el doxetaxel y también un inmunosupresor como la prednisona. ¿Ok? Recuerden eso. Otra forma es otro quimioterápico como el acetato de abiatenol. Agregarle también prednisona. ¿Ok? Recuerden eso. Si después de la castración, ¿sí? Que principalmente es quirúrgica, lo recomendable, existe resistencia, porque aún persiste el cáncer de próstata y no cura, ¿ok? Se recomienda utilizar estos quimioterápicos. Esto no toman, ya porque ya es más que todo es oncología. Esto de aquí es oncología, lo derivamos a oncología, ya, pero igual les he colocado aquí, ¿no? En urología tan solo tienen que saber hasta acá, reciba bioquímica, cómo gratificarlo en grupos de riesgo al paciente y dependiendo de ese grupo de riesgo, cuál es el manejo que se le puede recomendar según la guía europea de urología. ¿Ok? Acuérdense eso, doctores. Y hasta aquí la clase de hoy. Mañana es otorrinolaringología con Luján. Luego el miércoles yo y el jueves también yo. ¿Ok? Y la otra semana, este lunes sería otorrino. Y luego el martes uro. Nada más. Espero que hayan aprendido de hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Y hacerles una idea más ordenada de cómo estudiar. ¿Ok?